Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo que les va a exponer el tema de la arquitectura maya. El equipo está conformado por Martín González Rosaicel, Nieto Rojas María Fernanda, Núñez Ursúa Montserrat y su servidor Peregrino Ramírez Guadalupe Michel. Siguiente. Se va a hablar de los temas de Petén, Motagua, Usumancita, la noroccidental y Comalcalco. Siguiente. Bueno, empezaremos con Petén. Siguiente. Oh, ¿puedes poner la siguiente? Bueno, Petén está ubicado al límite del norte de Guatemala con México, con el sur de México, también con los departamentos de Izabal y Alta Verapaz. Esta región es reconocida ya que corresponde a las montañas mayas. Su verticalidad en su arquitectura pues, se mantiene hasta los 75 metros de altura. Siguiente. Bueno, el estilo arquitectónico de Petén es que los edificios de este estilo tienen los muros bastante anchos, con espacios interiores que daban lugar a pequeñas y alargadas habitaciones que estaban hechas a base de arcos mayas y dinteles y fachadas altas, que poseen una pendiente pronunciada y son decoradas con figuras de estuco como los mascarones antropomórficos o somórficos. Los basamentos tenían una forma piramidal y eran de grandes dimensiones. Las esquinas de estos se encontraban ligeramente redondeadas, remetidas o invertidas, lo cual lograba apreciar una estrella al momento de visualizarlo en su planta. Los basamentos eran coronados con grandes cresterías. Siguiente, por favor. También se caracterizó por tener una tendencia hacia la verticalidad, que fue lo que mencioné al inicio, ya que sus construcciones lograban alcanzar hasta los 75 metros de altura. En la cúspide de los templos se podían encontrar las grandes cresterías que estaban vacías por dentro y eran bastante altas. Se ubicaban sobre los cuartos traseros que transmitían la monumentalidad. Y los palacios solían ser edificios largos que poseían 2 pisos y largos pasillos con cuartos alineados que parecían servir a la residencia de élite. En la técnica constructiva principal era la elaboración de las pirámides que se encontraban apiladas en plataformas una sobre la otra en distintos niveles. En los principales sitios que se manejó en este estilo fue Tikal, El Naranjo, Yaxha, Nacum, Jomul, Sots, San José, Huaxatún y el Mirador en Campeche, que se logró extender a distintos sitios de Calakmul, Balakbal, Altamira y Etzna. Siguiente. Los materiales constructivos era la piedra caliza, que fue un material principal,
Este se podría encontrar en las canteras dentro del mismo territorio del sitio, y las plazas eran recubiertas con estuco, que estaba realizado igual por la piedra caliza cocida y mezclada con un pegamento orgánico extraído del árbol jolol. También se podría encontrar mezclas con cal y zasca. También se aprovechaba la madera, y usualmente utilizaban el zapote o la caoba, y se empleaban para realizar dinteles en las puertas y algunas esculturas que revestían el interior de los templos. Siguiente. Bueno, aquí se puede ver cómo se encontraba distribuido Tikal, que fue uno de los lugares que más se conoce y pues predominó más en los mayas. Siguiente. Bueno, aquí se puede ver el templo 1, que es conocido como el templo del Gran Jaguar. Este templo tenía como carácter fúnebre, y su tumba era del gobernante Hasau Chaan Kawil. Sí, esta tenía una altura de 55 metros. Aquí se puede ver cómo estaba conformada. Se puede ver que en la parte superior se encontraba la cresta, y estaba cubierta con falsas bóvedas de hormigón o concreto. El espacio interno, parecido a una choza, estaba hecha de adobe y caña. También se puede ver lo que vendría siendo una rampa de escalinata, que era para pues subir hasta al nivel superior donde se encontraba la tumba. También se puede ver la planta. Tenía un área total en su planta baja, de 1,350 metros cuadrados, y sus esquinas redondeadas llegaban hasta los 30 centímetros. Igual en este templo se puede ver las diferentes alturas que se manejaban en este templo. Con su cresta, que sería la parte superior, llegaba hasta los 10 metros, y la altura del tablero talud llegaba hasta los 2,80 metros. Tenía 9 tableros, y pues se puede ver aquí mismo un detalle del tablero con el talud. Siguiente, por favor. Este es el templo 2, que también es conocido como el templo de las máscaras. Se dice que esta construcción tenía una altura de 50 a 55 metros, y estaba cerrada la plaza central por el lado oeste. El templo era la tumba de la esposa de Hasau Chaan Kawil. Siguiente. También se encontraban las pirámides gemelas, que consistía en 4 edificios que formaban un grupo. Estas eran 2 pirámides truncadas, teniendo escalinatas por ambos lados de esta, y se encontraban ubicadas al oeste, perdón, al oeste y este de la plaza. También dentro de este conjunto se encontraba una estela con un altar tallado, y en la planta de estas pirámides se formaba un cuadrado, ya viendo el grupo de estas mismas. Y un punto interesante de esto es que al formar ese cuadrado se encontraban orientados hacia los 4 puntos cardinales, y pues era usado para los ritos solares. Siguiente. Bueno, también aquí
predominó lo que era el juego de la pelota, y esa se encontraba igual en el conjunto de Tikal. Se formaba en su planta una T y contaba con con tableros, y sus taludes eran bastante pronunciados. Igual aquí se puede ver la altura de lo que era el marcador del juego de la pelota, que era de 90 centímetros, y también se puede ver lo que era la plazoleta norte, vista desde el noroeste. Siguiente, por favor. Oaxatún era otro de los lugares que se predomina en este estilo, y aquí se encuentra el Templo de los Mascarones. Esta está representada por 3 fases de construcción, y su nombre proviene de las 16 mascarones de estuco que simbolizan una mezcla entre un ser humano y un tigre, como la imagen que se puede ver en la parte inferior izquierda. Y bueno, este templo tenía cuatro de estos mascarones en cada lado. Siguiente. El mirador es igual uno de los lugares más conocidos, y este es una pirámide que posee 18 plantas, que logran llegar hasta los 60 metros de altura, siendo más grande que los templos ubicados en Tikal. Este basamento sostiene el conjunto de patrón triádico y está rodeado por varios elementos arquitectónicos. Y al oeste se pueden encontrar las distintas estructuras individuales que, como se puede ver en imágenes, son mucho más pequeñas. Esas llegan a medir de 5 a 8 metros de altura, y al este se ubica la plaza rectangular denominada Plaza Tigre, con dimensiones de 135 metros por 30 metros, y contiene varias construcciones, entre las cuales unas no pasan del medio metro de altura. El límite norte de la Plaza Tigre está cerrado por un basamento que sostiene otras estructuras alineadas al este o de este a oeste. Siguiente. La Danta es una de las igual pirámides más grandes que hay. Esta llega hasta los 172 metros de altura y un espacio de 2.800 metros cúbicos. Esta está compuesta por 3 plataformas, en donde la mayor mide 330 metros por 200 metros, y sobre ella se elevan una serie de construcciones piramidales más pequeñas. Esta cuenta con habitaciones, espacios ceremoniales y habitaciones para el uso militar, incluyendo la orientación religiosa. La fachada principal está dirigida hacia el oeste y todo el complejo asciende hacia el este. Todas las fachadas poseen mascarones de estuco. Siguiente. Bueno, continuamos con el estilo Motagua. Siguiente, por favor. Este lleva el nombre del río que marca los límites entre las hermanas repúblicas de Guatemala y Honduras, y en cuyas cercanías se asentaron ciudades tan importantes como Quirigua, Copán, Los Higos y Río Amarillo. La siguiente, por favor.
Bueno, las características generales del estilo. Bueno, este se caracterizó por sus taludes verticales, carentes de adornos, tableros angostos en sus basamentos piramidales, y sin embargo la ornamentación se presenta en las alfardas y las escalinatas, como en el caso de la escalinata jeroglífica, que es de hecho la escritura más larga que se conoce en toda Mesoamérica. Y bueno, más adelante les comentaré más acerca de ella. Por igual la ornamentación se da en los muros, frisos y cresterías, que estos son de piedra labrada. También abundan las estelas y altares monolíticos labrados. Muchas de ellas son las representaciones de las deidades y los diferentes monarcas que gobernaron en estos sitios. En la siguiente, por favor. Bueno, ahora les hablaré acerca de la ciudad de Copán. Siguiente, por favor. Está ubicada en lo que actualmente es el municipio de Copán Ruinas, en la zona occidental de Honduras, a 10.6 kilómetros al este de la frontera con la República de Guatemala. Se encuentra a orillas del río Copán. Los orígenes de la ciudad se remontan al periodo preclásico. Poco se sabe de los gobernantes de Copán. Antes de que se fundó una nueva dinastía vinculada con Tikal a principios del siglo V después de Cristo, y bajo esta nueva dinastía Copán se convirtió en una poderosa ciudad-estado y una potencia regional en el sur de la región. Esto a pesar de que sufrió una catastrófica derrota a manos de Quirigua en el año 738. Aunque esta derrota fue un importante retroceso, pero los gobernantes de Copán comenzaron nuevamente a construir estructuras monumentales dentro de unas pocas décadas. La siguiente, por favor. Bueno, ahora veremos su arquitectura. El sitio de Copán está compuesto de varios conjuntos arquitectónicos, que son el conjunto principal y el conjunto del cementerio, que se encuentran en el núcleo del sitio y son conectados con el conjunto de las sepulturas al noroeste por medio de un sacbe, que es una calzada. Copán es conocido por una serie de estelas con retratos, la mayoría de las cuales fueron colocadas a lo largo de vías procesionales en la plaza central de la ciudad y en la Acrópolis, un gran complejo con pirámides, plazas y palacios. El sitio cuenta también con un largo campo para el juego de pelota mesoamericano. Los componentes más importantes los podemos ver aquí en la imagen, que incluye la Acrópolis, la escalinata de los jeroglíficos, el campo del juego de pelota y la plaza de los monumentos. Siguiente, por favor. La Acrópolis estaba ubicada en el corazón de Copán y se compone de dos plazas que se conocen como la Plaza Occidental y la Plaza Oriental. Ya aquí se muestran unas imágenes de cómo son. Y ambas están encerradas por estructuras elevadas. Fueron construidos de piedra y adobe encima de estructuras más antiguas de tierra y adoquines que datan del periodo predinástico. La escalinata de los jeroglíficos tiene 10 metros de ancho y 21 metros de largo. Cuenta con un total de 62 escalones. En su base están ubicadas la estela M y un altar. Y a cada docena de escalones se encuentra una gran figura esculpida. Se cree que estas figuras representan los gobernantes más importantes en la historia dinástica del sitio. La escalinata tiene 2.200 glifos que en su conjunto forman el texto glífico maya más largo conocido. Y bueno, luego la plaza de los monumentos consiste en espacios grandes y abiertos. Los dos caminos empedrados principales de esta ciudad se unen en esta plaza.
Es muy posible que esta plaza fue escenario de eventos públicos impresionantes, ya que posiblemente pudo albergar unas 20,000 personas a la vez. Luego el juego de pelota está constituido principalmente por dos estructuras paralelas e inclinadas que paramentan un espacio horizontal central longitudinal. Están compuestas por un talud de inclinación variada que culmina en la parte superior por una cornisa que alcanza unos metros de alto, mientras que en la parte inferior del talud cae al piso de la cancha o desemboca en una banqueta con reborde vertical fuertemente inclinado. Esta banqueta permitía el rebote de la pelota y el talud el regreso de ella al centro de la cancha. Y por último, el conjunto de las sepulturas, que está conectado por una calzada que corre hacia el suroeste, hacia la Plaza de los Monumentos en el conjunto principal. Consta de un número de estructuras restauradas, sobre todo residencias de la élite, que cuentan con bancos de piedra, de los cuales algunos tienen decoraciones talladas y tumbas. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sigue la ciudad de Quirigua. Este está ubicado a lo largo del río Motagua en el departamento de Izabal, al suroriente de Guatemala. Su ubicación geográfica, localizada a 1 kilómetro del río, le facilitó el intercambio de mercancía y el aumento del comercio, provocando su prosperidad económica. Y esta fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981. La siguiente, por favor. Posiblemente Copán estableció la ciudad maya Quirigua, la cual estuvo bajo su dominio alrededor de 300 años, con la finalidad de controlar la importante ruta comercial del río Motagua en Guatemala y las conexiones de intercambio entre las tierras bajas del norte y las tierras bajas del sur. Las ciudades de las tierras bajas del periodo clásico se caracterizan por su proceso urbanístico bien definido, trazado por calzadas, templos piramidales que giran alrededor de un núcleo central o plaza. Se inicia el uso del concepto de las ciudades-estado, uso del glifo, y al final del clásico temprano el desbordamiento del río Motagua azotó la ciudad. Su economía se basaba en el comercio de jade bruto, principalmente encontrado a lo largo del curso medio del Valle del Motagua, así como el flujo de otros productos importantes tales como el cacao, que fue producido como cultivo comercial local. Aunque el cacao se producía para el comercio, el maíz era el principal cultivo local debido a su papel central en la dieta maya. La siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen podemos observar que la ciudad de Quirigua estaba constituida por una plaza principal, una plaza ceremonial, la plaza del templo, y por el grupo del este y el grupo del sur, además de una colección de monumentos esculpidos como estelas, altares y zoomorfos, que son figuras con rasgos de animales. Las primeras construcciones de Quirigua consistían en edificios y plataformas hechas con piedras de río, rellenos de sedimentos, compactados con guijarros y adobe. Durante el clásico temprano fueron mejorando las técnicas constructivas, pues fueron adoptando el sistema constructivo de muro y bóveda, el encajuelado, la técnica de construir sobre lo construido y el uso del estuco.
La siguiente, por favor. Y ya por último, la ciudad de Río Amarillo. Este se encuentra ubicado en el municipio de Santa Rita, departamento de Copán, en la zona occidental de Honduras, aproximadamente 20 kilómetros al noroeste de las famosas ruinas de Copán. Este era el sitio de paso que los mayas utilizaban en su camino por el valle de El Florido hacia el valle del Motagua, al norte de Honduras. Refleja la súbita caída del imperio maya, ya que las edificaciones están a medio terminar y las herramientas quedaron abandonadas en el mismo sitio donde pareciera que estuvieran trabajando. Siguiente. Bueno, este sitio posee 53 estructuras que están organizadas en plazas, patios y terrazas. También en el espacio residencial no elaborado, el espacio residencial elaborado que se encuentra al oeste y este del área central, y el espacio ceremonial que se encuentra en el centro del sitio. Siguiente. Bueno, ahora les hablaré acerca del estilo Usumacinta. La siguiente, por favor. Bueno, el estilo Usumacinta está representado por las ciudades ubicadas a lo largo del cauce del río Usumacinta. Sin embargo, las ciudades más importantes o destacadas son Yaxchitlán, Ponomá, Bonampak y Piedras Negras en Honduras. El estilo Usumacinta se caracteriza por aprovechar el relieve accidentado de las colinas para construir esplanadas alargadas, en las cuales se realizaron complejas acrópolis. Los muros perimetrales y centrales son gruesos. Sin embargo, se dejaban algunos muros delgados para la separación de los espacios interiores y de esta manera se obtenían claros grandes. Había una gran plasticidad por la abundante decoración escultórica que se tenía en ese estilo. Al igual que en otros estilos, tenían grandes cresterías que coronaban a los edificios. Al exterior de sus basamentos se realizaba en colinas, el exterior de los basamentos se realizaba en colinas de poca altura, y la ornamentación se realizaba con una base de piedra y posteriormente con estuco se daba la textura. Siguiente, por favor. Aquí tenemos en la imagen de la derecha una representación de lo que es el edificio 33 de la ciudad de Yaxchilán. Siguiente, por favor. Bueno, aquí nos encontramos con la ciudad que hoy hablaremos, que es la de Yaxchilán, que va del 300 al 900 después de Cristo. Entonces, eso significa que correspondió al Clásico Tardío. Se ubica en la orilla de la selva lacandona, a la orilla del río Usumacinta, en el estado de Chiapas. Destaca espacialmente por la riqueza de más de 130 monumentos con inscripciones en estelas, dinteles, altares y escalones, en las cuales se narra la historia de la dinastía que inició en el siglo IV, la cual es la dinastía del Jaguar.
Estas expresiones artísticas retratan las vidas de los gobernantes y escenas de conquista, batallas y autosacrificios. Siguiente, por favor. Bueno, primero al llegar al lugar nos encontraremos con el laberinto, que es la entrada a la ciudad de Yaxchilán. En este podemos encontrar diferentes tipos de bóvedas, los cuales representaban la cultura maya. Al entrar al laberinto se cree que se purificaba el alma y así únicamente podría acceder la persona a la ciudad. Uno de los edificios representativos de la ciudad es el edificio 6 o el edificio del Templo Rojo. Este se construyó entre los 600 y 650 después de Cristo. Además se construyeron los edificios 6, 7, 13 y 74, los cuales se caracterizan por crujías largas y angostas, cubiertas por una bóveda con molduras horizontales, dinteles de madera sobre los vanos, anchas molduras verticales sobre el primer cuerpo de las fachadas, decoración modelada en estuco, de mascarones de deidades solares sobre los tableros del segundo cuerpo, y altas y esbeltas cresterías, de muros inclinados y calados, situadas en el centro de la cubierta. La siguiente, por favor. En el periodo comprendido entre los años 650 y 700 después de Cristo, se han destacado dos tipos de construcciones. El primero son los basamentos escalonados con esquinas remetidas, como los 18, 77, 35 y 36, los cuales están a un lado de la plaza central. Aunque hasta la fecha no se ha encontrado ninguna decoración asociada a ellos, se supone que estaba formada por grandes mascarones en estuco de deidades solares, situados sobre los cuerpos que flanquean a las escalinatas con alfardas. Los únicos puntos donde será posible verificar la existencia de este tipo de decoración se encuentran en los edificios 18 y 77, que como mencioné, se encuentran a un lado de la gran plaza que vemos en la imagen. Siguiente, por favor. La Gran Acrópolis está situada sobre una de las colinas de roca caliza y es un grupo formado por los edificios 25, 26, 30, 39 y 41. Sin embargo, en la imagen podemos ver el edificio 33 que está frente a esta Gran Acrópolis. Estos edificios se caracterizan por tener una crujía doble en el interior, vano de silueta compuesta a la altura del dintel y crestería de muros calados y rectos al centro de la cubierta. La decoración de la cubierta consistentemente sobre todo en las grandes figuras modeladas en estuco. Se encontraba en el muro vertical del segundo cuerpo, pero no se ha conservado más información al respecto, ya que
los árboles que se encuentran en esa parte han destruido gran parte de la estructura. Y hablando más acerca del edificio 33, este es el único edificio donde podemos observar todos los estilos que se fueron dando a lo largo de del desarrollo de la ciudad. La siguiente, por favor. Como mencioné al principio, una de las características de esta ciudad fueron sus estelas. En la primera imagen podemos ver a la estela número 11, que corresponde al 11º gobernante, el pájaro jaguar tercero. El correspondiente a la dinastía del jaguar. En la segunda, en la estela número 27, podemos ver el pájaro jaguar cuarto. Sin embargo, la única que podemos apreciar cuando vayamos de visita a Yaxchilán es la número 11, ya que la 27 se encuentra en el Museo Británico. La siguiente, por favor. Aquí se encuentran algunas bóvedas que podemos encontrar en la ciudad. La mayoría se encuentran en las casas. Sin embargo, la A se encuentra en el laberinto. Estas bóvedas también no son únicamente de características de la ciudad, también las podemos encontrar en otras, ya que la ciudad de Yaxchilán pagaba por el conocimiento de otras, ya que no era una ciudad donde se elaboraran estudios de ingeniería, astronomía, entre otras. Entonces, todos sus conocimientos venían de otras ciudades. La siguiente, por favor. Bien, yo les voy a hablar de la parte noroccidental que corresponde a Palenque. La zona noroccidental, o también conocida como Palenque, se ubica al noroeste de Chiapas, a 282 kilómetros de Tuxtla, Veracruz, y a 220 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, cerca del río Usumacinta. El verdadero nombre de esta ciudad es La Canja, que significa el lugar de las grandes aguas. Palenque es conocido por su arquitectura y el estilo que representaba, a diferencia de otras ciudades mayas donde se resaltaba la masa y la monumentalidad. Este pone énfasis en la escala humana y en la escultura, que está elegantemente ejecutada con estuco y piedra labrada. En su arquitectura, de forma general, podemos decir que sus edificios son más pequeños, como lo de Yaxchilán, y están situados sobre pirámides de altura media, como es el caso del Templo del Sol. En los interiores de los templos hay grandes cuartos con elevadas bóvedas y santuarios interiores en los cuartos traseros, donde grandes tableros de piedra labrada dan cuenta de las fechas que fueron asociándose a los gobernantes representantes de ese tiempo. Algo que caracteriza el estilo noroccidental son los vanos, que suelen ser anchos, hacen de los interiores unos espacios mucho más claros y ventilados, lo que permite un mejor paso de la luz. Tableros entre las jambas, decorados con figuras humanas de estuco e inscripciones jeroglíficas. También con parámetros superiores con pronunciadas pendientes parecidos a los techos de mansardas cubiertos por esculturas de estuco donde se representan a los dioses, animales, serpientes y una gran variedad de figuras antropomórficas que eran algo representativo de la cultura maya. Otro rasgo son las cresterías de doble muro, que son aperturas rectangulares también
cubiertas de esculturas labradas en hueco como la que se encuentran en el Templo del Sol, y en las imágenes que están viendo se puede ver esto, o sea, cómo se diseñaban los dobles muros. En el caso de la zona de Río B, los edificios son de torres paralelas con esquinas redondeadas y escaleras simbólicas. El templo que se ubica en esa zona tiene como puerta una simple hendidura, y la decoración incluye máscaras de forma animal y diseños geométricos. Las ciudades que destacan en esta parte son Becán, Uxpillil, Chicana, Becán. Sus fachadas se dividen en 3 partes y las decoraciones forman máscaras de animales en las puertas. Utilizaban las piedras salientes sobre molduras para colocar estatuas y cresterías de muro en las ciudades de Jobó y el Tabasqueño. Los acabados son mucho más refinados y son mejores. La decoración en la parte superior del edificio incluye las máscaras de Chac, y en las esquinas y puertas de edificios se ven alargadas, y en la construcción de palacios. El estilo palencano tiene lugar en el pueblo maya de Usumancita y hacía referencia al periodo clásico. Su característica es un basamento piramidal con un templo en la cima. El coronamiento del templo se resuelve con una crestería que cumple con la función de ampliar la elevación del conjunto Templo de la Cruz. La estructuración en locales internos se resuelve mediante el uso de una bóveda falsa o un saledizo, como en la Torre del Palacio, como podemos ver en las imágenes. En el caso de Comalcalco, Comalcalco se localiza en la parte de la planicie aluvial de antaño, surcada por cauces fluviales y enmarcados por una densa vegetación. Los pobladores de Comalcalco fundaron la ciudad sobre un promontorio natural situado a 950 metros al este del cauce del río Mazapá Dos Bocas, ahora conocido como Río Seco. Su arquitectura es muy similar a la de Palenque. Destacan los edificios con crujías paralelas levantados sobre basamentos de cuerpos escalonados y en talud. Su arquitectura monumental fue usada en edificios de carácter religioso y administrativo y en residencias para la élite o los gobernantes. En el caso del sistema constructivo, se desarrollaron diferentes sistemas hechos con núcleos de tierra compactada y las construcciones de mampostería de ladrillos. En ambos casos se aplanaron con cal. Se utilizaban materiales perecederos como guano, bejuco y madera para edificar construcciones de culto y habitacionales. Con el mortero obteniendo de la cal de las conchas de ostión, se pegaban los ladrillos, y aquí en la imagen se puede ver cómo se construyeron algunos templos y cómo se conformaban. Bueno, aquí hablando del conjunto de Plaza Norte, se encuentra localizado el Templo 1. Este se encuentra al extremo del oeste de la Plaza Norte y es el de mayores dimensiones. Se eleva hasta los 20 metros sobre el nivel de la plaza, y en él se observan 2 épocas constructivas sobrepuestas. De la más antigua, elaborada con un núcleo de tierra cubierta con un aplanado de estuco, y se encuentra expuesta a la escalinata central formada por 34 peldaños y delimitada con alfardas. En la esquina sureste del primer cuerpo del basamento se sobreponen 4 capas de estuco decoradas con figuras moldeadas con el mismo material. Siguiente. En el Templo 2 es el conjunto que se delimita al lado norte de la plaza. Este está conformado por estructuras conectadas en un eje este-oeste.
y se logra ver en su fachada principal el inicio de una escalinata dividida por una alfarda central que abarca casi toda la extensión de la estructura. El basamento está construido con un núcleo de tierra apisonada recubierta con estuco, y el primer grupo de escalinatas termina en una terraza de 2.15 metros de ancho que corresponde a una época posterior construida de ladrillos. A partir de esta terraza continúa una pequeña escalinata de 4 peldaños y que termina en la entrada principal del templo, cuyos cuartos tienen la misma distribución que la de los otros templos. Siguiente. El templo 3 igual tiene una estructura piramidal que consta de 3 etapas constructivas visibles. De las más antiguas se observa únicamente en su fachada principal y probablemente formó parte del frente de otras 2 etapas constructivas. Esta construcción tiene 3 cuerpos escalonados en talud y escalinata central delimitadas con alfardas. Los escalones tienen recubrimiento de estuco y algunos fueron recubiertos con ladrillos. Siguiente. Y bueno, por último se puede ver lo que era el palacio. Este se encontraba en la parte que aquí se ve es la A. Y pues también había diferentes estructuras. Tenía un patio hundido y también se puede apreciar donde se encontraba ubicada la Acrópolis y la tumba de los 9 señores de la noche. Eso sería todo, compañeros. Gracias.